Hoy vamos a explorar el capítulo 2 del libro de Santiago. Retomamos los dos últimos versículos del capítulo 1 porque estos dos últimos versículos del capítulo 1 encierran como una síntesis de toda la temática de Santiago y sirven de plataforma para arrancar con el tema que sigue. Les recuerdo que la riqueza, el potencial de la carta de Santiago es que Santiago es un hombre que cuestiona la incoherencia que hay entre nuestra fe intelectual y nuestra vida práctica. Él cuestiona esa incoherencia que hay, que nosotros somos capaces, nosotros somos personas tan desintegradas y tan desordenadas emocional y mentalmente, que somos capaces de asentir en una predicación de la palabra, somos capaces de decir amén, de aplaudir y hasta de llorar por una prédica, pero al mismo tiempo y al día siguiente podemos andar en nuestra vida con una conducta totalmente diferente de lo que aplaudimos o a veces contraria a lo que aplaudimos y a lo que aceptamos. Entonces, ese es el punto de Santiago, que nuestra fe se manifieste en nuestra conducta, que nuestra fe no sea una religión vana, una religión absurda y sin sentido que se enfoca solamente en las discusiones teológicas y doctrinales, sino que nuestra vida sin prédica, nuestra vida sin doctrina, nuestra vida, nuestra conducta hable acerca de Jesús. Entonces vamos a mirar dos últimos versículos de la carta a Santiago. Dice del capítulo 1 para retomar el 2. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago usa la religión en términos positivos, o sea, en los términos correctos. De hecho, la religiosidad es lo que es negativo. La religiosidad que ha aparecido en los últimos siglos de la iglesia cristiana. La palabra religiosidad ya nos huele a feo, porque nos huele a hipocresía, nos huele a fariseísmo. La religiosidad es aquella persona que ayuna, que diezma, que ofrenda, que canta alabanza, que se viste de ropas largas, que no se maquilla, que condena al que no hace todo lo que él hace, que condena todas las cosas de afuera, pero que por dentro está llena de maldad y de hipocresía. Esa religiosidad no es de lo que Santiago está hablando aquí. Aquí Santiago utiliza la palabra religión, como la utilizaron también muchos hombres que vinieron después de Santiago. O sea, en la época del puritanismo, los grandes puritanos utilizaban la palabra religión desde el punto de vista positivo, de lo correcto, entendiendo por religión el cúmulo de preceptos que rigen a un hombre que adora a Dios, el cúmulo de preceptos, de normas que regulan la mente, las emociones y la conducta de un hombre que teme a Dios, de un hombre que sirve a Dios. O sea, en esos términos positivos, es decir, la religión correcta, de eso es que habla Santiago. Y está diciendo que si alguna persona se cree religiosa, es decir, piadosa, podemos cambiar la palabra religión por piedad, por el ejercicio de la piedad. Y él está diciendo que si una persona se siente piadosa, se siente espiritual, se siente religiosa, debe examinar tres cosas en su vida. Tres cosas en su vida, y esto nada tiene que ver con doctrina, nada tiene que ver con conocimiento, nada tiene que ver con ir a la iglesia, nada tiene que ver con pagar los diezmos, nada tiene que ver con eso. Estas tres cosas son, número uno, refrenar la lengua. Número dos, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, es decir, la asistencia a los necesitados, y guardarse sin mancha del mundo. Esos son los tres aspectos con los que tenemos que examinar nuestra vida para saber si somos realmente creyentes, si somos personas genuinas, si somos creyentes verdaderos. Esas tres cosas son la lengua, puedo controlar mi lengua. Segundo, la misericordia,
¿Soy yo una persona que asiste al necesitado, al pobre, al menesteroso que está a mi alrededor? ¿O soy un indiferente? Y la tercera cosa, ¿estoy contaminada por las cosas del mundo o yo me he apartado del mundo? Miren que son tres áreas supremamente importantes y que determinan lo genuino de nuestra fe y que son la evidencia de nuestra salvación. El control de mi lengua, el amor por los pobres y el guardarme sin mancha del mundo. Pensemos por un momento en estas tres áreas de nuestra vida. ¿Cómo está cada aspecto de nuestra vida? ¿Hemos trabajado en eso? ¿Hemos trabajado en controlar nuestra lengua para que calle cuando debe callar, pero también para que hable cuando debe hablar? ¿Tenemos un corazón inclinado hacia las personas que tienen necesidad o tenemos un corazón endurecido y estamos llenos de argumentaciones para no dar, para no ser generosos, para no asistir a las personas? Y por último, somos personas mundanas, somos personas contaminadas con las modas del mundo y con las prácticas e ideologías del mundo. Esas son las tres cosas que tenemos que preguntarnos en esta noche y a partir de allí, entonces Santiago va a abordar todo este asunto que vamos a estudiar en el capítulo 2. Vamos a mirar lo siguiente, capítulo 2. Les decía al inicio del curso, en la primera clase, decíamos que la carta de Santiago servía para examinarnos, así como él dice que el que mira atentamente en la ley de la libertad, que esta ley es como un espejo que nos muestra lo que somos. La carta a Santiago es el espejo por excelencia, o sea, es la parte del espejo que está más limpia y que refleja con mayor claridad lo que nosotros somos. Y a lo largo de cada capítulo, un área de nuestra vida es confrontada y desnudada. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, apóstol Santiago estuvo examinando nuestra fe, probándonos en cuanto a las tentaciones, en cuanto a las pruebas, en cuanto a las dificultades, pero ahora viene la prueba de cómo nos relacionamos con las personas, probados en la imparcialidad de nuestros afectos. ¿Existen favoritismos en la iglesia? ¿Existen favoritismos entre creyentes? ¿Hacemos acepción de personas? ¿Estamos inclinados a favor de unos y estamos rechazando a otros miembros de la misma congregación? ¿Somos justos en cuanto a la manera como nos relacionamos? Escuche, la manera como nos relacionamos con nuestra congregación. Esto es importante, hermanos, esto es importante. Aquí es donde se acaba la religiosidad y comienza la piedad genuina y verdadera. Aquí es donde cada creyente muestra su sello del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo nos relacionamos con cada uno de los miembros de nuestra congregación? ¿Existen inclinaciones? ¿Existen discriminaciones? ¿Existe favoritismo? Entonces veamos lo que dice Santiago y leamos capítulo 2 del 1 al 4. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en este buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Bueno, hermanos, es interesante mirar cómo Santiago introduce este asunto de la imparcialidad o de la discriminación o del favoritismo en la iglesia. Lo introduce en un marco que hace que se convierta en un tema supremamente importante. Santiago pudo decir
Les ruego que no haya discriminación en la congregación. Les ruego que sean imparciales en sus afectos y que no se fijen en la apariencia externa de las personas. Les ruego que traten a todos por igual. Pero él no comienza su exhortación así, sino que él toma como base de referencia nuestra fe. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El apóstol Pedro escribe en una de sus cartas que nosotros hemos recibido una fe igual de preciosa que la de él. Y a través de todas las cartas del Nuevo Testamento aprendemos algo supremamente importante. Y es que el tesoro más grande que nosotros tenemos es nuestra fe. El tesoro más grande que tiene un cristiano es su fe en el glorioso Señor Jesucristo. Ese tesoro es más grande que tu propia vida, que tu casa, que tus hijos, que tu ministerio, que tus dones, que todas tus riquezas. Lo más valioso que tú tienes es tu fe. Y es precisamente eso lo que el diablo te quiere quitar. Porque si tú pierdes la fe, lo pierdes todo. Pierdes todo lo que Dios te ha dado. Somos perdonados, somos escogidos, somos santificados, somos limpiados, somos redimidos, somos sellados, somos salvos por gracia, pero todo esto lo recibimos por medio de la fe. Todas las promesas de Dios, toda la herencia de Dios, todas las bendiciones de Dios se reciben a través de un medio que es la fe. La fe es ese recipiente que nosotros necesitamos para cargar todo lo que Dios nos da. Por eso es lo más precioso, porque el que tiene fe puede recibir todo lo que Dios ha prometido dar. Por eso la fe que salva, la fe que liberta, la fe que logra todas estas cosas gloriosas, es la fe que hemos depositado en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y miren los términos que utiliza Santiago. Es una fe preciosa, es una fe valiosa, es una fe gloriosa, porque es una fe que está depositada en la persona correcta, porque es una fe que está depositada en el lugar correcto, porque es una fe que nunca va a ser quebrantada, que nunca va a fallar. Si nosotros ponemos la fe en un pastor, el pastor no falla. Si nosotros ponemos la fe en nuestras riquezas se pueden ir. Si nosotros ponemos la fe en nuestras habilidades y destrezas, en algún momento las podemos perder. La única fe gloriosa y preciosa es la fe que hemos depositado en el glorioso Señor Jesucristo. Y esta fe es la que hay que cuidar por sobre toda cosa, que es lo más preciado. Pero esta fe puede estar contaminada. Y esa es la idea de Santiago, que mi fe no esté contaminada con favoritismo. Esto es increíble, hermano. Lo que está diciendo Santiago es que mis actitudes de aprobación o rechazo hacia cierto tipo de personas, mis simpatías y mis antipatías, contaminan lo glorioso que hay en mí y es haber creído en el Señor Jesucristo. Lo único santo, lo único puro que hay en mí es mi fe en el Señor Jesucristo. Pero Él nos dice que esta fe, que es gloriosa y que es preciosa, tenemos que cuidarla porque ella se contamina, se daña con la manera como tratamos a las demás personas. Así que esto le da una importancia grandísima a un pecado que normalmente no confrontamos, a un pecado que dejamos pasar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestras congregaciones. Y es que tenemos afectos hacia cierto tipo de personas y tendemos a rechazar otro tipo de personas. Y para que podamos entenderlo con total claridad, Santiago hace un ejemplo que es perfecto para que todos entendamos. Si en la congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida,
Nosotros lo tratamos de una manera y si entra un pobre con ropa andrajosa, es decir, ¿qué ropa andrajosa? Una persona que tiene la ropa sucia, que no la lava bien, una ropa mojosa, una ropa raída, una ropa vieja, una ropa que muestra claramente que la condición económica de esa persona está totalmente deteriorada, que está mal. ¿Cómo reaccionamos nosotros hasta cierto tipo de personas? Eso que tiene que ver con mi fe. Pues aquí Santiago está diciendo que eso contamina mi fe, que Dios quiere una fe que no esté contaminada por ningún favoritismo, que nosotros tenemos que mirar la manera como nos relacionamos con las demás personas, las actitudes que tenemos hacia las demás personas. Hermanos, la fe cristiana ha sufrido un deterioro bastante fuerte con el crecimiento de las iglesias y de las mega iglesias, porque por lo general ahora se va a la iglesia y no hay necesidad de interactuar con nadie. Simplemente nos sentamos en una silla, participamos casi que de un espectáculo y muchas veces ni siquiera reparamos en la persona que tenemos a nuestro lado. Además, casi siempre a nuestro lado tenemos a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestra familia y ya. El resto de la congregación a veces ni la conocemos. Pasa un domingo y nosotros ni siquiera estrechamos la mano de ninguno de los hermanos de la congregación. Nosotros pertenecemos a una congregación pequeña, pero hay personas en nuestra congregación pequeña que entran sin saludar y salen sin despedirse. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho, digamos, un cúmulo de una clasificación acerca de los pecados, donde el pecado es el adulterio, la fornicación, la trampa, la inmundicia, el robo, pero este aspecto que está tratando aquí Santiago, que es un aspecto más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, y yo espero que en este momento el Espíritu Santo nos esté redarguyendo de la misma manera como me redarguyó a mí mientras preparaba la clase, y que el Espíritu Santo empiece a mostrarnos los rostros de las personas que de manera inconsciente o consciente tendemos a rechazar, quizás por su ropa, quizás por el color de su piel, quizás por su apariencia, quizás por la manera de hablar, quizás por el aroma que despiden, pero nosotros cometemos estos pecados. Nosotros cometemos estos pecados. Y no nos sentimos redarguidos porque lo hemos relegado a un asunto de nuestra personalidad. Nos hemos permitido vivir así, nos hemos permitido el tener estos favoritismos sin que nos parezca que esto es delicado y mucho menos que contamine nuestra fe y que sea algo que desagrada a Dios. Pero es sumamente importante que nosotros entendamos la gravedad de esto. El apóstol Pablo dice en el versículo 4, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Tomemos el ejemplo que nos da el mismo Santiago, porque creo que es un ejemplo que como es bíblico no vamos a ofender a nadie, pero que además de ser bíblico es como muy humano, es como muy cotidiano en nuestras vidas. Si nosotros tratamos al de ropa espléndida y anillo de oro con cierta especialidad y tratamos al pobre andrajoso con cierta indiferencia o hasta con cierto desprecio. Lo que estamos haciendo en nuestro corazón es un juicio. Un juicio, ¿por qué? Porque lo que estamos diciendo dentro de nosotros es tú, por la calidad y excelencia de tu ropa, mereces que yo te trate bien. Pero tú, por lo sucia y raída de tu ropa, no mereces
que yo te trate bien. Eso es un juicio que se opera en nuestra mente, que se opera en nuestro corazón, que se opera en nuestra conciencia, que nos contamina porque somos templo del Espíritu Santo, que desagrada a Dios y que mancha nuestra fe. Dice claramente, no venimos a ser jueces y jueces malos. ¿Por qué? ¿Por qué digo jueces malos? Jueces malos y jueces corruptos. ¿Qué cosa hay más desagradable que un juez corrupto? ¿Qué es un juez corrupto? Un juez corrupto es un juez que tuerce el derecho, que tuerce el derecho, que acepta sobornos, que se deja comprar del rico y condena e ignora la causa del pobre, que no le hace justicia al pobre. Eso es un juez corrupto, ¿cierto? Si una persona pobre demanda a alguien, a un rico, que le ha violado sus derechos, que no le ha parado de pronto la quincena o que le robó algo, y esa persona rica tiene mucho dinero, mucha influencia, mucha importancia, puede comprar al juez y el juez simplemente archiva la demanda del pobre. No hay cosa más horrenda ni abominable que eso, ¿cierto? Bueno, aquí Santiago está diciendo que cuando nosotros tratamos bien a una persona porque es rica y tratamos mal a una persona porque es pobre, no llamemos rico ni pobre. Aquí solamente Santiago está hablando de la apariencia, porque tiene una ropa bonita o porque tiene una ropa sucia. Está diciendo que en ese momento estamos haciendo el papel de un juez corrupto, un juez que dice, te mereces esto por tu ropa, no te mereces mi atención por tu fea ropa. Estamos haciendo de jueces y de jueces que tienen malos pensamientos. Lo volvemos a leer en el versículo 4. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Mire qué tremendo. A mí esto me dio muy duro y yo deseo que el Espíritu Santo supla toda la limitación que yo pueda tener para expresar la gravedad de este pecado que reside en la profundidad de nuestro corazón, que reside en la profundidad de nuestra mente, que muchas veces hemos caído en eso y que muchas veces observamos a otros caer en eso. Jueces con malos pensamientos. Ocupar el lugar de juez y ocuparlo para mal, para hacer injusticia, para hacer iniquidad, es una cosa que es abominable dentro de la iglesia, que es abominable delante de Dios y que en esta noche nosotros estamos obligados a corregir. Entonces, Santiago, para corregir la balanza, porque en el contexto donde él escribe su carta, hay ese problema, hay ese comportamiento. Él lo ha visto, él lo ha detectado, él ha detectado el comportamiento y él ha captado la pecaminosidad del comportamiento. Y es un comportamiento donde hay una inclinación favorable hacia los ricos bien vestidos y un desprecio desfavorable hacia los mal vestidos. O sea, la balanza está inclinada hacia los bien vestidos. Entonces, como ese es el caso, podría darse el caso contrario y también sería injusto que despreciáramos a una persona porque es rica. De hecho, todo ese odio por los ricos fue el que originó el comunismo, que está acabando con las naciones. Y eso también es injusticia, porque se está hablando de que tanto el rico como el pobre sean tratados bien en virtud de que ambos son imagen de Dios, redimidos por el Señor Jesucristo y llamados a la fe. O sea, tienen el mismo llamamiento, tienen la misma dignidad, tienen a formar parte de la misma familia de Dios, por lo tanto el trato debe ser igual. Pero en el caso de Santiago, y es el caso más recurrente aún en nuestras congregaciones, es que la balanza está inclinada hacia el rico y desatienden al pobre. ¿Qué es lo que va a hacer Santiago ahora? Con unos argumentos propios del Señor Jesucristo, va a tratar de corregir la balanza. Como la balanza está así, todo para el rico,
nada para el pobre. Entonces él lo que quiere es equilibrar la balanza. Y para equilibrar la balanza va a argumentar lo siguiente. Miren lo que va a argumentar. Versículo 5. Hermanos míos amados, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Qué está haciendo aquí Santiago? Levantando la dignidad del pobre. ¿Y cómo está levantando la dignidad del pobre? Diciendo, Jesucristo vino a buscar a los pobres. Ahora, escuchen bien, él no está diciendo que no vino a buscar los ricos. No, no está diciendo eso. Está diciendo que el pobre no puede ser desechado, menospreciado o ignorado en ninguna congregación, porque el Señor Jesucristo no lo hizo en su vida, sino que por el contrario los acogió y los alcanzó. Hay una cantidad de textos que podemos tomar de la escritura. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista manda a preguntar a Jesús, ¿tú eres el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús dice, vayan y díganle a Juan que los cojos andan, que los ciegos ven, que los sordos oyen y que a los pobres les es anunciado el evangelio. ¿Por qué a los pobres les es anunciado el evangelio? Porque el evangelio es el evangelio de las riquezas inescrutables de Dios. O sea que cuando el evangelio llega a la vida de un pobre, ese pobre comienza a ser rico en fe, rico en gracia, rico en bondad, rico en sabiduría, rico en justicia, rico delante de Dios. Y eso es lo que Santiago comienza a decir. El Señor Jesucristo estuvo pendiente de los pobres y no tuvo esa discriminación en su corazón. Por el contrario, él decía que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El apóstol Pablo recoge en su carta a los Corintios, en la congregación de Corintios, diciendo, en verdad, entre ustedes no hay muchos ricos, no hay mucha gente que pertenezca a la nobleza, no hay mucha gente que pertenezca a los altos estratos de la sociedad. Y el Señor Jesucristo lo había enseñado cuando habló con el joven rico, que el joven rico dijo, yo he obedecido todos los mandamientos, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y después de que el joven rico dijo que él había hecho todo, que había honrado a sus padres, que había obedecido, dijo Jesús, una sola cosa te falta para que seas perfecto. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y luego ven conmigo y sígueme. Y el joven rico se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Qué dijo Jesús después de eso? Dijo, les aseguro que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora, ser rico no es pecado. ¿Qué es lo que es pecado? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo que es pecado del rico? El pecado del rico es la dureza de su corazón para no socorrer al pobre con sus riquezas. El ser rico y el ser pobre no es pecado. Ninguna de las dos condiciones coloca al ser humano en condenación delante de Dios. Si eres rico, gloria a Dios. Y si eres pobre, gloria a Dios. Al inicio del capítulo decía que el hombre pobre debe gloriarse en su justificación, en su glorificación, porque vendrá el día en que él lo va a tener todo, porque él es heredero de Dios. Y dice que el rico se gloríe en su humillación, porque cuando se muera no se va a llevar nada de lo que tiene. No está diciendo que el rico es un pecador o que el pobre es un pecador. Son dos condiciones de la vida. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Ser rico o ser pobre no es el problema. Lo que Jesús condena es la dureza del corazón de un rico que no socorre a los pobres. Eso es lo que es condenatorio. Entonces, el problema ni siquiera es el dinero, ni la cantidad de dinero que tengo. El problema es el estado de dureza y de egoísmo de mi corazón. Eso es lo malo en mí, no el dinero que tenga,
sino la manera como lo retengo, la manera como ignoro al hermano necesitado. Eso es lo que está condenado en la Escritura, no el ser rico ni el ser pobre. Ahora, Santiago dice, tengan presente que Jesús trajo su salvación primeramente para los pobres. Tengan presente que Jesús compartía con mayor facilidad con los pobres. Tengan presente que los pobres, por su condición de pobreza, por su condición de necesidad, aceptan más fácil el Evangelio de Cristo que los ricos con su dureza, con su egoísmo, con su autosuficiencia. Ahora dice el versículo 6 y Santiago está hablando a su congregación. Dice, pero ustedes han afrentado al pobre. ¿A qué se refiere? A ese maltrato que le han dado. Lo han tratado mal por causa de su ropa. Lo han tratado mal por causa de sus deficiencias, por causa de sus carencias. Lo han tratado mal. Es una afrenta. Mire, la palabra afrenta significa pecado. La palabra afrenta significa una agresión, una deshonra. Hemos pecado contra el hermano que está en esta condición, ignorándolo, desechándolo, ni siquiera extendiendo la mano para ayudarlo. Ustedes han afrentado al pobre y ahora, como para quitar de ellos ese favoritismo con los ricos, esa inclinación a los ricos, ese deslumbramiento cuando entra uno que otro rico en la congregación, les recuerda que los opresores casi siempre son ricos. Quienes oprimen al pueblo, los ricos, dice el versículo 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Esta era una época de persecución. No eran los pobres los que perseguían a la iglesia cristiana, eran los ricos, los que tienen el dinero, los que tienen el poder. Y la iglesia cristiana y todo creyente siempre va a ser perseguida por una persona que tenga dinero y que tenga poder. Los pobres no pueden, no tienen la capacidad. Y entonces Santiago está diciendo, oigan, miren cómo ustedes tienen la balanza al revés. No se acuerdan de los pobres, pero están pendientes de los ricos y se les olvida que los persiguen, que los oprimen, que los que blasfeman el nombre de Dios, casi siempre pertenecen a la clase social de los ricos. Dice el versículo 7, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. ¿Cuál es ese buen nombre? El nombre del Señor Jesucristo. Ese es el nombre que ellos blasfeman. Recuerden que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Él con su pobreza nos enriqueció. Dice, los ricos blasfeman al Señor Jesucristo. ¿Has visto un hombre blasfemo? Casi siempre es un hombre rico, es un hombre autosuficiente, es un hombre que cree que porque lo tiene todo puede maldecir, renegar y vivir sin Dios. Bueno, Santiago lo que quiere es estabilizar esos afectos. Santiago lo que quiere es que tengamos un equilibrio. Santiago no está tratando de hacer que le tengamos rabia a los pobres. Santiago no está hablando a partir de un resentimiento social. Santiago está hablando a una circunstancia de injusticia que se está presentando en una congregación que no tiene ningún derecho a tratar mal a los pobres porque tiene a Jesucristo en su corazón, porque tiene fe en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Y la gloria del Señor Jesucristo tenía que ver con la justicia, con la imparcialidad, con la misericordia y con la compasión de todos los afligidos, de todos los que tenían carencias, de todos los que tenían limitaciones. Entonces, ahora aborda otro punto en el versículo 8. Este asunto del favoritismo, este asunto de la acepción de personas, es también una violación de la ley de Dios, una violación de la ley de Dios, como para que entendamos más profundamente la gravedad de este pecado. Dice el versículo 8, vamos al versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real,
conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Bueno, retomemos el asunto de la ley en la perspectiva de Santiago. Él habla de la ley real porque se refiere a que es la ley de Cristo, la ley del Rey de Reyes y Señor Jesucristo. La ley real es la ley verdadera, y dice que es conforme a la escritura, o sea, la ley verdadera, la ley inmutable, la ley que no se puede cambiar. Hace poquito me mandaron una lista, creo que todos lo vimos porque eso sucedió en el chat de la iglesia, una lista de los mandamientos modificados por la Iglesia Católica y que tienen una argumentación que la verdad no conozco bien por qué modificaron esos mandamientos. Pero lo cierto es que Jesús dijo, cuando estuvo aquí en la tierra, no piensen que he venido a abrogar la ley, porque hasta que pase el cielo y la tierra, ni una tilde ni una jota de la ley se dejará de cumplir. La ley es perfecta, la ley es inmutable porque la ley es la expresión del carácter de un Dios que no cambia, que no tiene mudanza, que no tiene sombra de variación. Un Dios inmutable y perfecto nunca cambia los mandamientos, nunca. Los mandamientos de Dios nunca jamás van a cambiar. Por eso lo que ha hecho la Iglesia Católica es una cosa gravísima, una blasfemia, es una profanación de algo que es santo y que es sagrado. Por eso, si usted quiere conocer los mandamientos de Dios, lea el capítulo 20 del libro de Éxodo y léalo 10 y 20 veces, porque esa ley es inmutable, es la expresión del carácter santo de Dios. Mas, sin embargo, el que hace acepción de personas viola la ley de Dios, viola la ley de Dios. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿existe un mandamiento entre los 10 mandamientos que diga, no debes hacer acepción de personas? No, no existe un mandamiento que diga eso. ¿Por qué Santiago dice que todo aquel que discrimina a las personas en virtud de su ropa o de su condición económica o social viola la ley de Dios, se hace transgresor de la ley? ¿Por qué dice eso? Para entenderlo, tenemos que conocer el pensamiento de Santiago y el pensamiento de Jesús acerca de la ley y comprender algo, que aunque la ley está expresada en 10 mandamientos, escuchen bien, la ley está expresada en 10 mandamientos, pero toda ella tiene unidad. Es decir, que yo no puedo infringir un mandamiento sin que todos los demás mandamientos sean infringidos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la ley es como una cadena donde cualquier eslabón que se parta enseguida se rompe en la cadena. Eso es lo que quiso decir el Señor Jesús cuando le preguntaron los fariseos, se acercaron a él, se acercaron a Jesús los fariseos y le dijeron, Señor, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Esta pregunta conllevaba un error que el Señor Jesucristo corrigió inmediatamente en su respuesta, porque en la pregunta le estaban diciendo, bueno, de esos 10 mandamientos, ¿cuál es el que no podemos violar? Si tú nos dices que es el número 4, con que nosotros guardemos el número 4 vamos a estar seguros. ¿Por qué? Porque el número 5, el número 3 y el número 2 y todos los demás ya no son importantes. Ahora, si tú me dices que es el 5, el 6 y el 7, nos vamos a concentrar en el mandamiento 5, 6 y 7. ¿Por qué? Porque esos son los más grandes, porque esos son los más importantes y eso nos da libertad a tratar los otros mandamientos con tranquilidad, con frescura. ¿Qué contestó Jesús cuando le dijeron cuál es el más grande? Jesús contestó que hay 2 mandamientos y dijo,
el más grande de los mandamientos es amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y añadió, y el segundo es amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, añadiendo algo para corregir esa creencia de que nuestra justicia debe estar enfocada en ir chuleando mandamientos, o sea, ya voy por el primero, ya voy a corregir el segundo, ahora voy a trabajar con el tercero y así voy chuleando, como si los mandamientos fueran piezas sueltas con las que puedo negociar y decir, hoy me apropio de esta, mañana abandono la otra. Ah, bueno, pasado mañana me acuerdo que hay un mandamiento abandonado, voy a trabajar con eso. No, no. Jesús dijo, estos son los dos grandes mandamientos. Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y amarás a tu prójimo de la misma manera y con la misma pasión con la que te amas a ti mismo. Y dijo, estos son los dos grandes mandamientos. Y dijo, toda la ley y toda la profecía depende de estos dos mandamientos. ¿Qué dijo Jesús? Que estos dos mandamientos que se pueden resumir en amar a Dios y al prójimo son una unidad que está expresada en 10 actos, como no mentir, no robar, no adulterar, no fornicar, no tener dioses ajenos, no hacerme esculturas, no adorarlas. Y todo esto se resume hacia el amor a Dios y el amor a los hombres. Así que la ley real es la ley del amor. Yo puedo cumplir algunos mandamientos, escuche bien, sin amor, sin amor. Y si los cumplo externamente sin amor, realmente no estoy cumpliendo la ley. Realmente no son válidos. Les pongo un ejemplo. Y los mandamientos tienen dos grandes columnas. La primera columna es el amor a Dios y la segunda columna es el amor al prójimo, a los hombres que son creados a imagen de Dios. Así de sencillo. Yo amo a Dios y amo a todos los hombres, independientemente de cómo sean, porque en todos los hombres está el sello de la imagen de Dios. En algunos más destrozada que otros, pero son criaturas de Dios. Y la ley dice amarlos a todos. Ok. Yo puedo hacer cosas que parezcan amor. Por ejemplo, yo puedo fundar una obra social para ayudar a los pobres. Yo puedo elaborar una fundación de ayuda a los necesitados, pero mis intenciones pueden ser bajar a los impuestos o hacerme un nombre. Es decir, los ricos y famosos, todos tienen fundaciones, todos ayudan a los pobres, pero ¿será que realmente la motivación de esas fundaciones es amor a esos pobres y amor a Dios, que son los fundamentos que hacen que toda obra sea santa y pura? Es la esencia de la santidad de todos los hechos, de lo que hacemos. Hermano, porque yo puedo hasta dar un regalo para sobornar a una persona y eso no es amor. El soborno es un pecado y se viste de regalo, se viste de bondad. Repito, puedo tener una fundación. Yo he hablado con diferentes contadores que me dicen, haga una fundación porque con una fundación a usted le pueden rebajar los impuestos, pueden rebajar el estrato de la luz. O sea, yo puedo acceder a una cantidad de beneficios si tengo una fundación de ayuda social. Y eso está bien. Pero ¿quién puede examinar mi corazón para saber que yo fundé esa obra social movida por una fuerte compasión y misericordia hacia los necesitados o movida por unos intereses personales de hacerme un nombre y de mostrarme ante la sociedad como una persona honorable y respetable?
¿Quién puede examinar eso? La respuesta, todos la sabemos. Dios que escudriña los corazones. La ley es una unidad y nosotros no podemos ser cumplidores de la ley tratando de observar el mandamiento número 1, el mandamiento número 2, el mandamiento número 3, el mandamiento número 4 y el mandamiento número 5. No, eso no va a funcionar nunca. Es más, yo estoy segura que si le pregunto a cualquiera de ustedes, hágame el favor y recíteme los 10 mandamientos ahora mismo, tomé el micrófono y recíteme los 10 mandamientos, estoy segura que muchos de ustedes van a gaguear y no se lo saben de memoria. Y lo que el Señor Jesús propone es que en nuestros corazones esté sembrada la ley del amor. O sea, si yo me enamoro de Dios, si yo me enamoro de Dios, si yo me enamoro de Él, me enamoro de su palabra. ¿Ustedes recuerdan a María cuando Jesús llegaba a la casa de Marta y María? Marta servía y María era la floja, era la abusadora, se sentaba a los pies de Jesús. María estaba enamorada de Jesús y ella prefería no participar, no ayudar a su hermana, con tal de deleitarse en escuchar a Jesús. Esa fue su elección y fue una elección de amor y fue una elección honrosa para el Señor Jesucristo y fue una elección saludable para ella, aunque no lo fue para la turbada y cargada Marta, que escogió como primera cosa el servir, el tener su casa arreglada, el hacer las cosas bien, el tener una buena comida, que simplemente escuchar al Señor. No vamos a discutir acerca de eso. Ambas tienen sus virtudes, pero sabemos por boca de Jesús que la mejor parte es el amor. Y el amor tiene que ver con la contemplación. Y el amor tiene que ver, hermano, para mí, el órgano del amor son los oídos. Usted me dirá, ah, no es el corazón. Ay, hermano, en el corazón se sienten tantas cosas, pero el órgano del amor son los oídos. ¿Por qué? Porque para yo poder amar a una persona, la tengo que escuchar, la tengo que escuchar. Para mí, el amor no es un corazón, sino dos oídos abiertos, saber escuchar. Yo no sé con cuántas personas eh, usted se ha encontrado que hablan y hablan y hablan, hablan y hablan y hablan y no escuchan. Yo no sé cuándo te topas con una persona que te pregunta cómo estás y que se queda callada esperando tu respuesta y que no todo es simplemente una formalidad. El amor, el verdadero amor escucha. Y de esa escucha, nace el conocimiento que me capacita para amar a esa persona. Cuando uno juega amigo secreto y te toca a alguien que tú no conoces, tienes un gran problema, ¿qué le vas a regalar? Pero de pronto no te importa. De pronto vas y compras lo que sea, no te importa dar un mal regalo. Tú no amas a esa persona. ¿Y sabes por qué no la amas? Pues porque no la conoces, porque nunca te has sentado con ella para saber si le gusta el chocolate, si le gustan las flores, si le gustan los perfumes, si le gusta la música, si le gusta el café, si le gusta. Nunca te has sentado y como no la conoces, es imposible que la ames. Entonces, el primer mandamiento tiene que ver con el amor a Dios y el amor a Dios tiene que ver con un conocimiento de Dios que te va a llevar a hacer siempre la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por miedo, no por amor. Si tú amas a Dios, tú amas su palabra y si amas su palabra, estarás siempre, siempre presto a hacer su voluntad. Luego, si tú amas a las personas, tus ojos estarán puestos en las personas y tus oídos estarán dispuestos a escuchar. Cuando tenemos esa actitud, no vamos a mentirle a las personas, no vamos a traicionarlas, no vamos a envidiarlas, no vamos a engañarlas, no vamos a maldecirlas. Aprendemos a amar y aprendemos a escuchar. Así que el camino más fácil para obedecer la ley de Dios, el camino más fácil para dejar de codiciar, de mentir, de fornicar, de adulterar,
eh, de levantar falso testimonio. El camino más fácil para todo eso es el camino del amor, aprender a amar a las personas. ¿Y quién nos da un corazón lleno de amor? Jesús. Su salvación trae a nuestras vidas un corazón lleno de amor. Escribiré mi ley en sus corazones y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa es la gran promesa y esa es la gran obra del Espíritu en nuestras vidas. Entonces la ley de Dios es la ley del amor. Por lo tanto, el que tiene favoritismos en la iglesia está violando completamente esa ley. Entonces, no se trata de yo no cometo adulterio, yo no he matado a nadie, yo no hago esto. Dice, si tú haces acepción de personas, has violado toda la ley. Ahora mire lo que dice acerca de la ley. Nos advierte, nos advierte en el versículo 12 cómo debemos hablar con la gente, cómo debemos comportarnos con los hermanos creyentes. Dice el versículo 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí viene la palabra juicio, palabra que todos los hermanos de la fe que profundizan en la gracia piensan que no es con nosotros. O sea, la palabra juicio, eso es con el mundo, eso es con los pecadores, pero la Biblia enseña claramente que Dios es juez y que uno de sus oficios principales, una de sus glorias y de sus honras, es que Él tiene el derecho de juzgar a todo, a toda la humanidad, pero también por su justicia tiene la obligación de, antes de juzgar a los demás, tiene que juzgar a su propio pueblo, como dice Pedro. Es preciso que el juicio comience por la casa de Dios. Y una de las cosas que nosotros necesitamos para aprender a tratar bien a las personas es recordar que nosotros vamos a estar frente al tribunal del Señor Jesucristo, como nos lo advierte Pablo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y allí todas nuestras obras van a ser probadas por fuego. ¿Qué significa eso? Que van a prender una hoguera, que van a prender un fogón y entonces van a traer todo lo que hiciste y lo van a poner en el fogón. No, es el fuego del escrutinio divino donde sale a relucir cada motivación interna y oculta del corazón. ¿Por qué hacías lo que hacías? Lo que parecía bueno. Visitabas a los enfermos, visitabas a los presos, ayudabas a los pobres, servías en la iglesia, barrías el piso, predicabas, profetizabas, orabas, ayunabas. ¿Cuál era tu motivación? Y si no aparece claro el oro de tu motivación, que es el amor a Dios y el amor al prójimo, todas esas obras se queman como la hojarasca, como las hojas secas, se queman con la candela. Es decir, se pierde todo, todo lo que hayas hecho, que no haya sido motivado por un amor genuino para Dios y para su obra, no te servirá de nada. Así todos hayamos hablado bien de las cosas que tú has hecho, si no las has hecho por un genuino amor por tu Padre que está en el cielo, por Jesucristo que dio su vida en la cruz del Calvario y por la familia de la fe que Dios puso a tu alrededor para que la amaras, entonces todo lo que has hecho no sirve de nada. Algo que nos puede curar, algo que nos puede sanar es recordar este juicio. Este juicio tendrá lugar frente al Señor Jesucristo y delante de todos los creyentes. Seremos juzgados. Toda esta parcialidad, toda esta discriminación y todo lo que hagamos será examinado. La ley es una. No debemos preocuparnos por lo que hacemos, debemos preocuparnos por amar. Cuando sentimos en nuestro corazón cierto rechazo por algún hermano o por alguien, se debe encender un bombillo de advertencia, un bombillo de peligro. Las tinieblas están entrando en nuestra alma
cada vez que siento desprecio por alguien. Esto es supremamente cuestionante y de verdad que a mí me ha encantado eh, poder examinar mi vida y poder examinar mi corazón, porque creo que estamos en los últimos tiempos y que Dios está haciendo algo con su iglesia, porque pronto, pronto estaremos delante de Él. ¿Cómo será ese juicio? Si hay algo que necesitamos en ese juicio, es misericordia. ¿Cuánta misericordia derramará Dios el día de ese juicio? Pues esa cantidad la determinamos nosotros. Nosotros determinamos si el juicio que vamos a recibir en el tribunal de Cristo para examinar nuestras obras va a ser muy severo o va a ser muy suave. Eso está determinado. ¿Por qué? Pues por la manera como nosotros en esta vida juzgamos a las personas. Dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí nadie es perfecto, yo no soy perfecto. Dios nos está invitando a ejercer la misericordia, porque el ejercicio de la misericordia, es decir, cada vez que yo me esfuerce por ayudar a los demás, cada vez que yo me esfuerce por tratar con amor aún al más desvalido y por ser justa en todos mis afectos y en todas mis inclinaciones, por ser imparcial en la congregación y en todo lugar donde yo esté, esa misericordia será un suavizante para cuando mis fallas y mis errores salgan a relucir en el tribunal de Cristo. No se nos olvide, practiquemos la misericordia, practiquemos la misericordia. Continuemos entonces con el versículo 14 y vamos a mirar ahora otra prueba, la prueba de nuestras obras, la prueba de nuestras obras. Este es el capítulo conflictivo de Santiago. Es el capítulo en el que la iglesia ortodoxa reformada tiene problemas y hay que hacer toda una argumentación doctrinal profunda para que no corramos el peligro de creer que Santiago está diciendo que la salvación es por obras. Evidentemente, él no está diciendo que la salvación es por obras. Él es suficientemente claro, no tiene necesidad de ninguna argumentación teológica. La carta de Santiago no amerita que vengan todos los reformados a explicárnosla. Santiago está diciendo claramente que si tú tienes fe, también tienes obras. Santiago está diciendo claramente que todo aquel que cree en el glorioso Señor Jesucristo va a hacer cosas que el mismo Jesucristo va a inspirar y a guiar que haga. O sea, él está diciendo que todo es elemental, elemental, es elemental. Si he creído en Jesús, caminaré por el camino que él caminó. Si he creído en Jesús, escucharé su palabra y obedeceré sus mandamientos. Si he creído en Jesús, mi vida se terminará pareciendo a la de él. Eso no significa que la salvación sea por obra. Significa que la salvación es completa. Significa que la salvación nos transforma. Significa que la salvación forja el carácter de Cristo en nosotros a través de nuestra fe. Entonces vamos a ver lo que dice Santiago acerca de una fe muerta, una fe que no salva. Existe un tipo de fe que no salva. Esto es lo preocupante que dice. Él no está diciendo que la salvación no es por fe. Él no está diciendo que la salvación es por obra. Él sostiene como todos los autores del Nuevo Testamento, él sostiene que la salvación es por fe, pero él sostiene que esa fe siempre va a producir obras. Y eso lo dijo también Pablo y eso lo dijeron todos los escritores del Nuevo Testamento. No hay ninguna contradicción en lo que está diciendo Santiago, lo preocupante, lo que nosotros debemos abordar en esta noche no es la típica discusión calvino-arminianista. Lo que hay que discutir en esta hora es qué clase de fe tienes tú,
¿Qué clase de fe tienes tú? ¿Tienes una fe muerta o tienes una fe que salva? Lo que Santiago está introduciendo aquí en esta carta es que existe una fe muerta y que hay mucha gente en la iglesia que tiene una fe muerta, una fe sin obras, una fe que no lo salva, una fe que lo tiene engañado. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y vamos a mirar las características de esa fe muerta. Capítulo 2, versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Recuerden que los demonios conocían perfectamente al Señor Jesucristo. Un demonio dijo: yo sé quién eres tú, yo sé que tú eres el santo de Dios, has venido aquí para atormentarnos. Eso es convicción, eso es fe, eso es conocimiento doctrinal profundo. Ese conocimiento doctrinal profundo, diabólico también, lo tienen los demonios y los demonios no son salvos. La fe es otra cosa. La fe es otra cosa. La fe es el ejercicio del amor basada en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y como Santiago no entra en misticismos ni en bobadas, Santiago dice otra vez, otro ejemplo claro. Oye, tremendo este Santiago, tremendo, tremendo. Habla tan claro Santiago. ¿Cuánta necesidad tenemos de ser confrontados con esta claridad? Dice: si alguno de ustedes le dice a un hombre con necesidad, sí, vayan en paz, caliéntense y sacian. Si vemos a un hermano desnudo y no le damos nada, si vemos a un hermano hambriento y no le damos nada, ¿de qué sirve esa fe? ¿De qué sirve la fe que no nos ha libertado del egoísmo? ¿De qué sirve la fe que no nos impulsa hacia el amor? Él está diciendo que la fe se manifiesta por obras. Y son muchas las obras de la fe, hermano. Son muchas las obras de la fe. Pero Santiago tiene en mente una de las obras de la fe. Una de las obras de la fe que es de la que yo quiero que hablemos en esta noche, porque creo que es urgente, que es necesario que hablemos de esta obra, porque hay muchas obras de la fe. El capítulo 11 de Hebreos, que habla de los héroes de la fe, dice: por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Abraham dejó Ur de los Caldeos. Por la fe Sara, ya estéril, recibió fuerzas y pudo concebir. Por la fe Gedeón libró al pueblo de Israel. Por la fe Rahab, la ramera, despidió a los espías y salvó al pueblo de Israel. O sea, la fe tiene muchas obras, pero estamos estudiando el libro de Santiago y Santiago escribe con una inquietud que es necesaria para nuestros días hoy, una inquietud que debe latir ahora en nuestros corazones como latía en el corazón de Santiago, porque para eso estamos estudiando este libro, y es la inquietud que Santiago tiene por los pobres y por la manera como nosotros como cristianos los ignoramos, que nosotros como creyentes no tenemos un concepto claro acerca de nuestro deber, de nuestra obligación por causa de Cristo, de su palabra y de su ley, que no entendemos que ayudar al pobre es justicia, integridad y santidad. Y yo quiero que vengan conmigo al libro del Deuteronomio, y ahí sí quiero leer la cita, porque de verdad que es una cita tremenda. El libro del Deuteronomio, llamado así porque es la segunda repetición de la ley.
Deuteronomio. El deutero significa, es una palabra compuesta que significa repetición, segunda vez que se proclama la ley. Habla de la segunda vez que se proclamó la ley ante el pueblo. Después de que murió la primera generación que salió de Egipto, que murieron por murmuradores y por rebeldes, hasta que cayó el último, tal cual como Dios lo había dicho en su palabra. Entonces se levantó una generación que nació en el desierto y que eran jóvenes, guerreros, fuertes, valientes, y a esta generación Moisés la reunió para repetirles la ley, porque para que ellos pudieran tomar la tierra prometida, ellos tenían que tener clara la ley. Entonces se escribe el libro del Deuteronomio, que es una repetición de la ley, o sea, la ley fue promulgada en el libro del Éxodo y el libro del Deuteronomio recoge la ley, la repite y la aplica a las circunstancias particulares de cada situación que se pueda presentar en medio de la cultura judía, en medio de la cotidianidad del pueblo hebreo. Entonces, yo quiero que leamos el capítulo 15 de Deuteronomio, eh, que es el capítulo de la ley por excelencia, y vamos a leer un mandamiento, hermano, un mandamiento, ley, mandamiento. Deuteronomio 15, versículos 7 al 11. Esto es tremendo, hermano. Dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en la tierra. Hermano, este es el Deuteronomio. Es increíble la manera como está redactado este mandamiento. Es increíble todo lo que dice. Dice, cuando haya en medio de ti menesteroso, yo quiero decirte que estamos viviendo un tiempo donde hay menesterosos por todas partes. Salimos a hacer cualquier diligencia y hay gente pobre tirada en las calles, hay gente que no come, hay gente mendigos, menesterosos y gente pidiendo. Es impresionante, ¿ok? Es impresionante y yo sé que son tantos, son muchos, hay situaciones, hay complicaciones y todas estas cosas pueden hacer que nuestro corazón se esté endureciendo. Mire lo que dice. Mire lo que dice el versículo número, el versículo número 7. No endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. No endurecerás el corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano. Escuche esto, abrirás a él tu mano liberalmente, liberalmente, sin mezquindad, sin recelo, sin miedo, sin avaricia. Abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que él necesite. Ahora dice, ten cuidado, guárdate significa ten cuidado, guárdate significa es peligroso. Guárdate de tener en tu corazón un pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Escúchame esto. ¿Cuál es el año de la remisión? Cada 50 años había un año que era el año del jubileo. Cada 50 años, es decir, cada 49 años, en el año 50, vamos a decirlo así, en el año 50, Dios dividió los tiempos en Israel en semanas de año, una semana son 7 años, y luego
dividió los años en cada 50 años. Y el año 50, o sea, después del año 49, el año 50 era el año del jubileo. ¿Qué significaba el año del jubileo? Que si yo le había prestado una plata a un hermano y ese hermano me debía, vamos a poner 5 millones de pesos o 20 millones de pesos, llegaba el año del jubileo y yo tenía por ley de Dios que perdonar esa deuda, quedaba perdonada. Si yo había hipotecado mi casa para pagar una deuda, en el año 50 a mí me devolvían la casa y me quitaban la hipoteca. El año del jubileo era el año del perdón de las deudas, del perdón de las deudas. Entonces, ¿qué sucedía si estábamos en el año 48 y venía un hermano donde otro hermano judío y le decía, necesito que me prestes 3 millones de pesos para pagar algo? Entonces él decía, faltan nada más 2 años, o este es el año 48, o este es el año 49, este hombre se va a hacer el loco y no me va a pagar. Y cuando llegue el año 50, sencillo, la plática se perdió. Ese es un pensamiento que Dios llama pensamiento perverso, perverso. ¿Qué significa eso, hermano? Te lo pongo de otra manera. Si un hermano viene y me presta y yo sé que de repente existe la posibilidad de que él no me pague y yo le puedo prestar ese dinero, ahí se los dejo, hermano. Era la ley de Dios. Un corazón generoso y liberal, completamente desprendido. Esto es parte de la gloriosa fe en el Señor Jesucristo. Libertad para dar, libertad para dar. Entonces, si la persona me pedía prestado y necesitaba el dinero y yo podía dudar de que de pronto en alguna circunstancia pudiera suceder que no me lo llegase a pagar, yo no podía decir, este tipo no me va a pagar, yo mejor no le presto nada. No, era pecado. Dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, de decir, me estás prestando plata porque ya viene el año de la remisión, te vas a quedar con mi plata. No, dice, le prestarás, le prestarás. Dice, sin falta, versículo 10. Escuchen bien la frase, es que esto está tremendo. Dice, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des. Sin falta le darás a todo hermano que esté en necesidad. Dice, sin falta le darás. No serás mezquino. Le darás sin falta y le darás con generosidad, no con mezquindad. Y dice, porque nunca faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en la tierra. La pregunta que podemos hacernos hoy es, ¿nosotros relacionamos esto con nuestra salvación? ¿Nosotros relacionamos esto con nuestra fe? Pero si nosotros miramos a Jesús, ¿cuántas frases en la Biblia hay acerca de estas cosas en Jesús? Por ejemplo, cuando Jesús habla del juicio a las naciones, que dice que pondrá a los cabritos a la izquierda y a los corderos a la derecha, y le dirá a estos, vengan a mí, benditos de mi Padre, a heredar el reino que Dios ha preparado para los que le aman, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber, porque estuve desnudo y me vistieron, porque estuve preso y me visitaron, porque estuve enfermo y fueron a sanarme. Y le preguntaron, pero ¿cuándo hicimos esto? Contigo, Jesús, contigo, Jesús. Mire, la, la frase de Santiago es que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, que nuestra fe esté acompañada de las obras propias de Jesús. Y Jesús dice, sencillito, cuando ustedes lo hicieron con cualquiera de estas ovejas, lo hicieron conmigo, lo hicieron conmigo. Si yo tengo fe en Jesús y Jesús tiene hambre, le voy a dar comida. Si yo tengo fe en Jesús y Jesús dice que el que le da al pobre, a él le está prestando, yo le presto al pobre, pero no con un corazón que dice, este pobre no me va a pagar. No, yo le presto al pobre con el corazón de que le estoy prestando a Jesús. El que me va a hacer el pago es Jesús. Todo el que le presta al pobre, le está prestando dinero a Jesús. Hermano, yo pienso que esto es tremendo, tremendo, tremendo. Ahora, vamos al versículo 10 de nuevo. Vamos al versículo 10 de nuevo, porque yo sé que cuando
Cuando hay mezquindad en el corazón y cuando hay dureza del corazón, se generan argumentaciones. Ah, pero yo no doy, es por esto, ah, yo no doy, es por lo otro, ah, es que si pierdo entonces me voy a quedar sin nada. Mire lo que dice el versículo 10: sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello, o sea, por dar con liberalidad, por dar sin mezquindad, por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. El cumplimiento de este mandamiento asegura la prosperidad de nuestros negocios, de nuestros proyectos, de nuestras vidas. Tremendo, hermano, tremendo, tremendo. Todos los que hablan de prosperidad piensan que la prosperidad es, es, es un asunto de confesión positiva o de visualización, pero no. Aquí la prosperidad es un asunto del temor a Dios, un asunto de la convicción de que Dios bendice esta obediencia, esta obediencia. Dice, por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Hermano, yo pienso que además de todas estas cosas, o sea, de la bendición, de la prosperidad, de todas las promesas que hay de bendición acompañando este mandamiento, más allá de todo eso está la gloria de Dios. Qué lindo es ver gente generosa, gente dando, y luego saber que son cristianos. ¿Cuánto han hecho blasfemar el nombre de Dios? Todos esos ministros ladrones, todos esos ministros avaros, llenos de lujos, hasta con guardaespaldas, que piden dinero, que engañan a las congregaciones, que se enriquecen, que aún participan de la política, que aún están llenos de oro y de riqueza, cuando en la congregación hay pobres que llegan a veces sin poder desayunar y sin poder vestirse bien. ¿Cuánto han hecho blasfemar el nombre del Señor Jesucristo? Todos ellos. Es tan difícil decir que uno es pastor, porque dicen, ah, tú eres de los que viven del pueblo, de los diezmos, de las ofrendas. Hace poquito estábamos comiendo en una mesa con unas personas no cristianas y estábamos, de un lado estábamos varias hermanas y, y una de esas hermanas, de unas hermanas, pues tenía un iPhone, tenía buena ropa, estaba muy bien arreglada. Pues yo no tengo iPhone y pues tampoco sé si yo estaba bien o no mal arreglada, yo creo que estaba bien arreglada, pero en todo caso no me habían presentado como la pastora de la iglesia, pero hubo un momento en que dijeron que yo era la pastora de la iglesia y pues para mí eso es un momento incómodo. A mí me gusta ser simplemente cristiana en una mesa de personas inconversas, quiero ser solamente cristiana, o sea, quiero ser solamente portadora del evangelio, no quiero ser pastora en una mesa donde hay personas inconversas. Y una de ellas dijo, ah, yo pensé que la pastora era otra persona, o sea, otra hermana que estaba ahí, porque como se ve que tiene plata, ay, qué horrible, qué cosa tan desastrosa, qué cosa tan desagradable, pero ella no tiene la culpa. Eso lo hicieron todos aquellos que convirtieron el cristianismo en un negocio, blasfemaron el nombre de Dios. Pero si nosotros abrazamos la humildad, abrazamos la sencillez y sobre todo la generosidad y la liberalidad en el dar, si nos abrazamos a los pobres, a los menesterosos, a los que sufren, sin duda alguna, el nombre del Señor va a ser exaltado y sobre todo, hermanos, sobre todo, eh, vamos a ser sanados. Yo creo que esto es un asunto que sana. El dar, el compartir, el entregar, liberalidad en el dar y ayudar a los pobres es algo que trae una satisfacción y un gozo increíble. Mientras que el retener la ayuda produce mucho dolor y mucha frustración. Personalmente, mientras preparaba la clase, aquí con el yeso, que a veces molesta, recordé algo que me puso los pelos de punta. Y es que
Yo recuerdo cuando yo venía caminando esa tarde, la tarde en que me caí y me fracturé la pierna. Yo recuerdo claramente que venía caminando y traía mi cartera de un lado y una bolsa del otro lado. Estaba saliendo del éxito y decidí llegar a mi casa caminando. Y en el momento en que estaba preparando la clase hoy, recordé ese día y recordé claramente que pasé por un jardín de un edificio que estaba solitario y había una mujer, como esas mujeres que se paran en las esquinas y piden dinero. Algunas son eh, inmigrantes de Venezuela y ella estaba como que revisando una bolsa de dulces o de algo que vendía. Y yo venía caminando por esa cuadra y ella, mientras yo pasaba, levantó la voz, levantó la cara y me dijo, ¿me da una ayuda? Y yo recuerdo que yo seguí de largo porque se me atravesaron algunos pensamientos acerca de lo incómodo que sería pararme porque yo traía unas bolsas, abrir mi bolso y que de repente alguien por ahí me fuera a atracar. Yo pensé solamente en mí. Y ahora que preparaba la clase, me acordé y hay cosas que ya no se pueden resolver. Yo no puedo detener el tiempo, echarlo para atrás, pero recuerdo que pasé de largo y pasé de largo con el deseo de dar, pero no escuché mi corazón. Yo endurecí el corazón, o sea, no escuché mi corazón, escuché mi mente. Mi mente decía, no pares aquí, no abras el bolso, te pueden atracar, pero mi corazón decía, ayúdala. Mi corazón decía, mira, es diferente a todas las mujeres que cargan niños pequeños para inspirar lástima. Ella simplemente está pidiendo una ayuda sincera y claramente. Y recordé todo eso y cómo endurecí mi corazón, el corazón que me decía, ayúdala, es una mujer, está sola, sin trabajo, y cómo escuché en mi mente que decía, no abras el bolso, te pueden atracar. Y me dolió en mi corazón no haber hecho ese día lo que yo quise hacer y orando mientras preparaba la clase, le dije, Señor, dame la capacidad de no volver a escuchar nunca más los pensamientos que el enemigo o la sabiduría, como dice Santiago, la sabiduría terrenal y diabólica me inspiran a actuar inteligentemente, que yo pueda escuchar la ley que tú has puesto en mi corazón, que es la ley del amor. Y que tengo esa ley en mi corazón simplemente porque tengo a Cristo, no porque yo sea mejor persona. Es la ley de Cristo. Es la ley de Cristo que hay que escuchar. Y es la ley que vive en el corazón de las personas pues que son salvas, porque esta es la verdadera fe, es la fe que salva. Vamos a leer los textos que nos hacen falta para terminar el capítulo 2 de Santiago y vamos a mirar ahora la descripción de la fe que salva. Versículo 20 al 26 dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tenemos dos ejemplos de personas que fueron salvas por su fe y que esa fe se manifestó y se comprobó en sus obras. Abraham ofreció a su hijo Isaac. Abraham abandonó una ciudad próspera y un futuro asegurado. Rahab expuso su vida. Podemos decir que Rahab dijo una mentira, sí, negó haber visto a los espías, pero ella básicamente lo que estaba haciendo era exponiendo su vida
porque había creído en el Dios de esos espías. La fe siempre se manifiesta en obras. Y hermanos, yo creo que la palabra hoy nos está indicando con total claridad para que vivamos una vida rica, rica en fe. Es que lo dice el apóstol Pablo cuando expone la fe. Dice que somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas. Tú y yo somos hechuras suyas y fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creo que el cristianismo y la salvación es la liberación del yo, es la liberación del ego, es la liberación de la avaricia, es la liberación de la codicia, es la liberación del egocentrismo, de la egolatría, que nos impide experimentar el placer de dar, de entregarnos, de vivir no para nosotros, sino para los demás. Pido que cada uno de nosotros se siente esta noche y tomemos una decisión. Tomemos una decisión que tenga que ver con nuestras finanzas. Tomemos una decisión que tenga que ver con nuestras actitudes. Tomemos una decisión de obras. O sea, la decisión de la fe tiene que llevarnos a las obras. Por la fe Abel ofreció un cordero y no unos vegetales. Por la fe. ¿Qué vas a hacer tú por la fe? ¿Cómo vas a tratar a tus hermanos de ahora en adelante por la fe? ¿Cómo vas a manejar tu dinero de ahora en adelante? ¿Qué tal si examinamos nuestras finanzas, nuestros gastos y nos involucramos en un rubro para ayudar a los demás y no buscando mérito, sino el ejercicio de nuestra fe? El apóstol Pablo dijo lo que enseñó Jesucristo, que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Qué quiere decir eso? Que el gozo de dar es superior al gozo de recibir. O sea, si nosotros queremos vidas plenas, si nosotros queremos gozo, un gozo más profundo, o sea, hay un gozo más profundo en regalar un vestido que en comprar un vestido. Compruébalo. Me es más bienaventurado dar que recibir.